Sí. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo de 57 al 60, vamos a leer. Como decía anteriormente, conversando con el Señor, ese Señor me está citando a predicar un mensaje que es muy importante, un mensaje muy importante, pero es lo que debemos predicar siempre, los evangelistas, los predicadores, y todo hermano debe preocuparse de predicar y enseñar. Y se me ocurrió, vino a mí ponerles para la iglesia, para los hermanos, para las hermanas, decir esto, preguntar: ¿eres o fuiste como Saulo? Leemos entonces su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 7, versículo 57 al 60, dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Recuerden el título: ¿eres o fuiste como Saulo? Voy a leer de nuevo el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Los cristianos dormimos mientras viene Cristo. Gloria al Señor. ¿Quién era Saulo, del que se refiere el versículo? Este joven que le tiraron las ropas de aquel que fue apedreado. Dice, le tiraron las ropas a los pies de este joven que se llamaba Saulo. ¿Quién fue Saulo y qué hacía? ¿Qué trabajo cumplía o ejercía para que estas personas que apedrearon al primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, por predicar el evangelio? Por esa razón mataron a Esteban, por predicar el evangelio. El primer mártir de la iglesia evangélica, cristiana. Y este joven Saulo estaba ahí. ¿Quién era? Dice. ¿Qué cumplía? ¿Qué trabajo hacía? Saulo de Tarso, antes de conocer a Jesús, era un fariseo, un judío, un ferviente defensor de la ley de Moisés. Ese era este joven. Y un perseguidor de los cristianos. Nacido en Tarso, que era una ciudad en la actual Turquía. Era un ciudadano romano y tuvo una educación judía rigurosa, siendo alumno del rabino Gamaliel, que era un estudioso, un hombre muy sabio, rabino en ese entonces. Saulo aproximadamente nació en el año 5 después de Cristo. La historia dice que era un fariseo. Saulo pertenecía a la secta judía más rigurosa en cuanto a la interpretación y práctica de la ley de Moisés. Era un ferviente judío. Saulo era un hombre celoso por la religión judía y creía firmemente en la ley de Moisés.
Era un ciudadano romano. Su ciudadanía romana le permitía viajar libremente por el imperio romano, lo que facilitó su labor como misionero. Pablo fue a muchas partes a predicar el evangelio después de, vamos a llegar ahí, su conversión. Como misionero después de su conversión. La Biblia narra que Saulo estuvo presente, como leímos, en el inicio, en el juicio de Esteban, que fue y se convirtió después de este suceso en el primer mártir cristiano, dice la Escritura, que fue Esteban, el primer mártir. Mataron a Esteban, como dice el versículo, y pusieron sus vestiduras a los pies de este varón, preparado, instruido, a los pies de Saulo, quien aprobaba a plenitud todas estas acciones asesinas de estas turbas. Eso hacía Pablo. Era jovencito, era celoso, era religioso, como muchos religiosos hoy en día. Hay una religión que persiguió durante mucho tiempo atrás a los evangélicos, a los cristianos, y fueron torturados, fueron masacrados. Están ahora ya en Roma, en las catacumbas, cuando perseguían a los cristianos. Antiguamente en Chile no existían cementerios para los evangélicos, ahora hay cementerios evangélicos. Los enterraban ahí en el Cerro de Santa Lucía, los enterraban ahí, cosas comunes. No teníamos derecho en esos años, los cristianos. Ahí morían, los tiraban. Ahora hay cementerios, hay un día, 31 de octubre, día del pueblo evangélico. Pero en aquellos años, no mucho tiempo atrás, no había dónde llevar los cuerpos de los evangélicos como nosotros. Entonces Dios ha sido bueno con nosotros. Eso pasaba en el cerro, dicen, que ahí los tiraban los cristianos. Cuando predicaban los hermanos, contaba un varón por las calles, tiraban orina de las casas por predicar la salvación, por predicar a Cristo, sin molestar a nadie. Solo predicar. Algunos molestan, obviamente que sí, usted ve las noticias, pero eso es otra cosa. Hacen cosas que van contra la voluntad de Dios. Siempre usted, hermano, tengan claro que si la policía dice que está haciendo algo porque está haciendo algo malo, si queja a la gente hay que hacer caso, ser prudente, no molestar. Aquí arriba hay unos ancianitos, jamás han molestado ellos. Al contrario, ella debe estar escuchando con el varón, se asoma por ahí y nos saluda cuando nos vamos, porque hay respeto por ellos. Si estuviéramos aquí, metiéramos bulla, hacíamos cosas indebidas, indudablemente que los que vendan aquí estarían molestos, y tienen razón. Pero sin embargo ellos no se molestan. Gracias al Señor. Hay una razón. Entonces, antiguamente hacían eso. La iglesia, hay iglesias, y pareciera que no fuera así, pero que levantan en algunos lugares y lo apedrean. La iglesia, la gente del barrio, le tiran piedras antiguamente. Lo hacían. Gracias al Señor que no es así. Y ha cambiado un poco. Pero si no quieren que si le hable, algunos si le habla de Jesús se enojan, o pueden golpearlo. Por eso hay que usar mucha sabiduría hoy en día para poder hablar de Jesús. Ajustarse el tiempo. Yo no estoy contra los hermanos que salen a predicar. Yo me lo hice como los hermanos, que lo único que predican en las calles hasta el momento son los pentecostales, como nosotros salen por las calles. Pero ya la gente no quiere. Hay que cambiar la manera de evangelizarse, ¿no es? Tomar otra manera, tal vez con las Biblias, o ocupar todos los medios como ahora. Es otra manera más avanzada de
de predicar, y por eso dice el Señor que cuando se predique este evangelio en todo el mundo es porque se acerca al Señor. Y antes, cuando no estaba esto, yo me preguntaba, Señor, ¿y cómo va a llegar el evangelio a esas partes del desierto, esos países de África? Y usted ve ahora los documentales, los morenitos andan con celulares, andan patita pelada en esos casuchis y andan con celular. Increíble. Entonces uno dice, ay Señor, de verdad se va a cumplir tu palabra, que cuando el evangelio, y ellos pueden ver mi mensaje para la gloria del Señor, cómo llegan hermanos, o otros hermanos, gloria al Señor, pues, lo están viendo. Entonces se va a cumplir. La palabra de Dios se cumplirá. Es que pronto viene el Señor. Ya se está predicando en todo el mundo. Y decía, ¿cómo va a ser eso, Señor? Indudablemente hay misioneros que van a predicar, pero no abarcan todo. Pero este medio sí. Y por eso ahí dice, esto es, Señor, la respuesta. Entonces, siguiendo con la historia de Saulo, luego este joven Saulo continuó persiguiendo, dice la escritura, la historia bíblica, a la iglesia. Era tan grande el celo anticristiano de Saulo que buscaba principalmente detener y encarcelar a los cabecillas, los líderes, hombres y mujeres. En Hechos, el mismo libro, versículo 3, un poquito más abajo, capítulo 8, versículo 3, para que lo lea junto conmigo, y dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la casa. Mire cómo era este Saulito. Asolaba la iglesia, o sea, perseguía a la iglesia. Era tan grande el celo como religioso que perseguía a los cristianos sin hacer excepción de hombres y mujeres. Muchos de nosotros conocemos, hemos escuchado cómo fue el llamado de él. Uno se pregunta cómo era yo antes de conocer al Señor. Recuerdo un pastor que él contaba, dice que había una iglesia que estaba cerca de la línea del tren y él tomaba piedras de la línea de esas que están a la orilla de los durmientes y le tiraba piedra a la iglesia. Le tiraba piedra a la iglesia a él. Después, cuando entró en depresión, contaba él, cayó en depresión, angustia, se apareció Cristo cuando él se iba a quitar la vida al tren y le habló del Señor. Y después fue un gran pastor y partió con el Señor. Muchos hacían cosas así y cuentan que perseguían a los cristianos como Saulo, o se reían, se burlaban. O algunos lo miraban de lejos nomás, pero otros eran violentos y agresivos contra los cristianos, como Pablo, que era tremendamente, porque él defendía el conocimiento que le había dado Gamaliel y Moisés, a través de Moisés, la enseñanza de Moisés, y perseguía a la iglesia. Posteriormente, este joven Saulo, como nosotros y como muchos cristianos, Dios lo llamó. Dios lo llamó y cambió su vida. Fue convertido y llamado a seguir el camino de Jesús. Y pasó de llamarse Saulo a Pablo, que significa pequeño, era pequeñito pero violento. No, se ha fijado que los pequeñitos son bien aniñados, por decirlo así. Todos los chiquititos son aniñados. Nosotros decimos, son parados lilacha. Son aniñados los chiquititos. Así era Pablo. Pero con el Señor más aniñado todavía, para predicar el mensaje. Entonces en Hechos, leamos Hechos, capítulo 9,
ahí mismo, el capítulo 9, versículo 3, de 3 al 5, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, esta es una ciudad que está en Asiria, cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí se le apareció Pablo, o sea, el Señor a Pablo, y le habló el Señor: ¿hasta cuándo me persigues? ¿Hasta cuándo te burlan de mi iglesia, de mis hijos, de los que predican mi palabra, a los evangélicos? Ellos son mis hijos, por eso dijo él, los que somos hijos de Dios. Y él dice: ellos no son mis hijos. ¿Por qué me persigues a mí? Porque si persiguen a ti, persiguen a Dios. Si te hacen mal a ti, le hacen mal al Señor. Por eso cuando te van a hacer algo daño, no te preocupes tú. Acuérdate de este mensaje, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No tienes que vengarte tú. Tú ora por aquella persona y se cumple la palabra. Porque Él pelea por ti. Porque Él dice: ¿por qué me persigues? O sea, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia de Jesús, a los cristianos. El Señor se encarga de protegerte, de cuidarte. Si te quieren hacerte daño, tramar, donde quiera que uno esté, siempre vamos a tener enemigos. Les van a decir muchas cosas, nos van a ofender en los trabajos, en la vida familiar. Le van a decir cosas ofensivas. Pero después se van a ir acostumbrando. Pero eso no te permite dejar de perseverar. Debes de seguir adelante. No importa lo que te digan. Hay que seguir adelante. De los valientes el reino de los cielos. En Hechos, leamos el versículo 13. De Hechos, versículo 13. Vamos a saltarlo un poquito de la historia de Pablo, de Saulo. Dice: entonces Ananías respondió, es un hombre de Dios, profeta, que mandó a donde Saulo. Entonces Ananías respondió: Señor, le dice Ananías, cuando Jesús le dio la orden de que fuera a visitar a Saulo, le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Estaba diciendo: Señor, dijo Ananías, ¿cómo me mandas a decirle un mensaje de parte tuya a Pablo, sabiendo que él persigue? Todos sabemos que persigue y mata a la iglesia, a los líderes. ¿Cómo me mandas a hacer eso? Pero el Señor le dijo en el versículo 15: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Lo estaba preparando el Señor, aprovechando el conocimiento que tenía él. Todo ese conocimiento, pero lo voy a usar para mi gloria, Señor. Todo ese conocimiento va a ser para mí, para que predique el Evangelio. Porque tenía conocimiento. Para adivinar mi nombre, dice, en presencia de los gentiles. Los gentiles somos nosotros. Porque él era judío, ciudadano romano, y el Evangelio fue a través de él para los gentiles. Por eso fue a muchas partes. Como era ciudadano romano, tenía autoridad sobre el imperio para ir a donde quisiera él moverse como ciudadano romano y llevar el mensaje. Por eso Dios tenía un plan y un propósito en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, uno aprende en el Evangelio y dice: Señor,
Hay personas que Dios llama y son abogados. Hay hermanos abogados que llevan el mensaje a esas personas. Hay hermanos futbolistas. Hay hermanos en diferentes lugares. Y Dios se encarga de eso. Hermanos que son obreros en la construcción. Y Dios lo usa a aquellos hermanos en su lenguaje. Usted escuchara, hermano, cómo predican los hermanos que están en la cárcel, que se han convertido, tienen un lenguaje en coa, pero le hablan de la manera que ellos reciben. Así le hablan en las cárceles. Hay hermanos que son uniformados, que son bien marciales. Así como predican marciales son ellos, definen. Entonces, en todas partes el Señor usa hombres. Entonces dice el Señor, ¿y dónde me vas a usar a mí? ¿A quién tipo? Porque tú sabes que soy limitado en cuanto a mi educación, mi cultura. Dios sabe de dónde viene. Dios no te limita. Dios te va a usar, no debe menospreciarte. En absoluto. Dios te va a dar la sabiduría para hacerlo. Dios le va a dar, uno no debe menospreciarse. Dice, Señor, ¿a quién? Uno pregunta, ¿a quién me va a tocar? Más o menos de mi nivel, por decirlo así, palabras sencillas. Gente que escuche mi lenguaje, mi manera de hablar, que hablemos lo mismo. No, como nosotros como somos diferentes. Pero el Evangelio es mismo en todas partes, hermano. Yo me asusté, un día le corté a mi esposa, me llevaban por misericordia a mirar a donde habían empresarios. Yo asustado. Me llevaron ahí a una comida. Y el varón me dice, encopetado ahí, en un hotel. Y yo dije, ¿dónde estoy, Señor? Yo. Y me dice, hermano, cuando entre aquí, no trate a los empresarios como hermanos, los que son convertidos. Y yo le dije, ¿qué son entonces? No, porque se pueden ofender. ¿Y qué son entonces? Hay que tener prudencia con ellos. Pero dije, ¿qué va a predicar entonces? Son hermanos, nacidos de nuevo. Y dije, algo está mal aquí. Entonces ellos son religiosos, como Pablo, antes de conocer, como Saulo, de conocer a Cristo. Eran religiosos, y eran religiosos empresarios, porque tenían pendiente más los negocios que las cosas de Dios. Ay, si me va bien con mi negocio en ellos, y le predico el evangelio por abajo, por si acaso. Una cosa así, un poco rara, como avergonzado de las cosas del Señor. Dije, aquí no está bien esta cosa. Y uno de ellos, yo le conté que participaba de ello, que fui a trabajar y que me despidió porque le dije que estaba en adulterio. La cajera que él tenía no era su esposa. Y la esposa me acusó con él y me llamó al subterráneo y me despidió. Le dije, no hay problema, yo vengo a decirte la verdad. Pone música cristiana y estás en adulterio y los empleados no les has pagado el sueldo. ¿Qué tipo de cristiano eres? Arrepiéntete, si no se va a cerrar tu negocio, va a quedar en la ruina. Se cerró. Después vi a la señora en un lugar por ahí, por acusarme. No me importa, me pagó después como 2 o 3 meses. Pero uno tiene que decir la verdad, aunque a veces le cueste a uno el empleo, como me pasó a mí. Pero me sentí contento porque Dios proveerá. Dios provee, hermano. Entonces, no lo leo, hermano. En el Hechos 13:9 dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, ahora, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo, Saulo es un nombre judío. Pablo significa pequeño en latino. ¡Qué gran perdón
misericordia de Dios de ver cómo este hombre, Saulo, llamado Saulo, perseguía a la iglesia y a sus hijos. Información en la iglesia recién para cometer tan horroroso pecado como de permitir el apedreamiento de Esteban, el primer mártir, y le tiraron las ropas. Significa que quedó semidesnudo. Esteban lo avergonzaba. Recuerden a veces que en ese entonces, cuando lo crucificaban, a veces lo crucificaban desnudos, porque era la muerte más horrorosa y triste y vergonzosa, horrenda, de morir en la cruz, y lo desnudaban para que la gente lo viera. Entonces él permitió este apedreamiento, Pablo, y el Señor lo vio. Sabía todo lo que estaba haciendo Pablo, pero Dios lo llamó y lo perdonó. Después de maltratar a los cristianos, a los creyentes, a los predicadores de Jesús que usaban el Evangelio como Salvador del mundo, Pablo, una vez convertido, nacido de nuevo, en una de sus cartas a los Efesios, leamos Efesios, busquen si pueden, un poquito más adelante, el libro de los Efesios. Dice, gloria al Señor. Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 6, dice así. Yo pues, dice Pablo, después de haber convertido, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Después que Pablo se convirtió, empezó a predicar de esta forma. Empieza a aconsejar Pablo cómo debemos guiarnos. Dios lo usó. Quiero que lean conmigo ahí mismo en el de Efesios capítulo 4, versículo 31-32 del capítulo 4. Dice Pablo en esta carta a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura, dice, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Qué cambio de Pablo, ¿no? Y dice, quítense de vosotros toda amargura, porque al llegar a Cristo debe salir todo eso. Enojo, ira, ni siquiera debemos gritar. Así que los que gritaban ya no griten más. Conversar. Y maledicencia y toda malicia. Dice, antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos. Y hace hincapié aquí en este versículo 32, dice, perdonaos unos a otros, como también recalca, os perdonó vosotros en Cristo.
O sea, si Cristo nos perdonó, como a Él y como a nosotros, entonces nosotros debemos perdonar también. Insiste Él. Debemos perdonar. Pablo tuvo una gran transformación en su llamado, una gran conversión que experimentó. Fue uno de los grandes hombres usados por Dios de llevar el Evangelio a muchas ciudades, países. Pablo enfatiza en este versículo que le acabo de leer, que leímos juntos, 32, recalca cuán importante es el perdón, porque él fue perdonado de esta situación tan grande. Imagínense, a un mismo hermano permitir que muriera apedreado y perseguir a las mujeres, golpearlas, latigarlas, llevarlas presas. ¿Cómo las trataría? La Biblia no dice cuánto tiempo, cuántos años o cuánto metió a la cárcel. No eran la cárcel como ahora, eran cuevas oscuras, llenas. Oye, hermano, qué terrible lo que hicimos. ¿Qué dicen aquí? ¿Cuánto se llama? ¿Claustrofobia? Si uno se mete en un ascensor, imagínense, ahí preso. Yo cuando veo esa escena, oh, qué terrible. Gracias, Señor, que vivimos en este tiempo. Estar ahí, oscuro, en esa cueva, ahí metían a los hermanos. Sí que eran valientes. Y enfatiza Pablo, recalca cuán importante es el perdón, porque él lo vivió, lo sintió y lo agradeció. ¿Cuánto me perdonó Dios? Tiene que haber dicho él. Es como cuando uno, al conocer a Cristo, dice: Señor, ¿cuánto hice mal yo? Lo quiero rectificar. ¿Cómo lo hace uno? Porque ya no puede borrar eso, pero sí lo puede cambiar siguiendo la palabra, siendo distinto. Ya fue, como decimos nosotros, pero se puede demostrar que Cristo lo cambió. Por las personas del mundo, siempre cuando nosotros somos cristianos, dicen: es que yo voy a una iglesia evangélica, y te van a jugar un buen tiempo a decir, como Saulo en ese tiempo, un religioso, hermano. A ver si te vas a enfrentar, te van a enfrentar, a ver si saca el vocabulario activo para defenderte. Usted sabe a qué me refiero. Ese lenguaje, ¿qué te pasa? Entonces los van a enfrentar. Y no debemos perder la paz. Dios dará la sabiduría para contestar, para no gritar, porque dice la Biblia, no debemos gritar, ni enfrentar, ni airarnos, ni buscar un palo coa y agarrar los cuazos. Entonces, ¿cuánto le perdonaron? Él dice, poniéndose como ejemplo, dice, siendo esta palabra un sentimiento clave, el perdón, tan importante para continuar en el camino de Jesús. Es clave para seguir a Jesús. Hay que hacer lo que dice Pablo, perdonar. Lo dice la gran oración que el Señor nos enseñó. En Mateos 6:12 dice, y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, ofensas o pecados. Debemos hacerlo. ¿Por qué es tan importante perdonar? Dice el Señor. Él fue el mejor ejemplo. Jesús nos dio un ejemplo en la cruz al morir. Qué gran ejemplo, hermano. En Lucas 23:34, cuando Jesús estaba en la cruz, crucificado, con esa cosa llena de espina aquí,
todo golpeado, latigado, con los clavos en los pies y en las manos. Jesús, antes de morir, de expirar, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremendo, Señor! Él dijo eso. ¿Quién diría eso de nosotros, Señor? Hay que estar en Cristo para poder decir eso. Cuando te hagan daño, te hagan mal. Cuando te ofendan, ¿qué le va a pasar? Te van a probar, hermano. Tenlo por seguro. Mi esposa recuerda cuando yo prediqué en las primeras pasos en el Evangelio, en el pimiento que se llamaba la plaza de Maipú, cuando estaba, donde mi esposa les contaba que ahí la llevé a tomarse un helado para que escuchara la alabanza y pudiera tocarle al Señor. Después de un tiempo de orar y ayunar para que ella me acompañara en el Evangelio, iba solito, pero oraba, ayunaba, y ¿qué más tengo que hacer? Entonces ayúdanos en la cama y a barrer afuera, y muchas cosas más. El problema es que se le está pasando la mano. Entonces fui y la llevé y estábamos ahí predicando. Un hermano y se acercó, yo estaba ahí, una señora borracha, y me mandó un derechazo, hermano, y era chiquitita. ¿Te acuerdas de eso? Me mandó un derechazo a la chiquitita borracha, que yo, si hubiera sido del mundo, yo era mujer como sábado. Dije, si me vienen ganas de responderle a esta chiquitita, y dije: Señor, mejor hay que aplicar la palabra. Y los hermanos me sujetaron a tiro porque pensando que yo no me había convertido bien. Entonces me sujetaron, pero me dio un buen derechazo. Saltó la chiquitita arriba. Dios permitió eso, hermano, porque el único que le pegaron fue a mí. Y habíamos varios, ¿cierto? Y había otros de soporte, pero me tiró a mí un mangazo. ¿Seguro? Quería asegurarme a mí. Quería sacarme del Evangelio de una. A ver si la aguantaba. Dije: a ver si te va a aguantar. El diablo manda a ese grandulón y pégale. No estaba tan gordito, estaba más delgadito, así que me morí. No pasó nada. Pero me dio un posta y ¿qué, Señor? Dije: oré hartas veces. Clamé al Señor: Señor, paciencia. Pero bueno, el Señor, después me enteré, no pasó una semana y se murió la señora, seguramente por inanición, borracha en la calle, pero falleció ya. Iba a predicar y miraba a la chiquitita. Entonces dije, y ahí me dijeron: tranquilo, hermano, se murió. Y así ya dije: tranquilo. Se murió la chiquitita. Pues ya, me paraba, me quería poner detrás, dije yo, de los hermanos. Porque le pega al otro. Otra vez, dije yo. No estaba bien maduro en las cosas del Señor todavía. Imagínate yo persiguiendo a la chiquita y con Maipú. Pero bueno, así que pues tranquilo, porque ya nunca más apareció. El Señor pelea por uno, hermano. Es tan importante entonces, hermano, perdonar. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo en la cruz. Cuando dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El no perdonar trae consecuencias. Impide que continuemos en el camino del Señor. Es una traba. Te estancas, no avanzas. Si no lo haces, obedeces, seguirás enfermo espiritualmente y tal vez físicamente. Continuarás con tu amargura en tu alma. Al contrario, si lo haces, obedeces al Señor, tendrás muchos beneficios.
Sí que hay beneficios si uno obedece a Dios. El perdón, según la Biblia, no es solo una opción, sino una obligación para aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Es una obligación, no es optativo. Es una orden de Dios. Porque lo leímos, que hay que perdonar. Esto es un acto de amor y valentía que nos librará del rencor y nos permite construir relaciones sanas y paz interior. Esta palabra, el perdón como liberación, nos permite liberarnos de la amargura y el resentimiento que pueden dañar nuestra salud emocional y espiritual. Dios perdonó. Hay muchas historias de la Biblia del perdón de Dios. Y la más grande, usted conoce la historia del rey David, de su grande pecado, adulterio y asesinato. ¡Qué tremendo pecado! Adulteró, tomó la esposa de su capitán de ejército, un hombre que estaba peleando por él en la batalla, y la tomó, se embarazó y después lo mató. Ese sí que fue un pecado. Y Dios le perdonó porque se humilló. Si se humilla, no importa el pecado, hermano. Pero Dios conoce el corazón de unos cuando realmente arrepentimiento de corazón. Dios lo conoce. Nadie puede engañar a Dios. Dios es omnisciente y conoce. Y nos conoce tanto, por eso nos habla. Nos ama tanto que nos dice, a veces nos revela, nos dice, dile a esta hermana, que yo lo considero. Yo te voy a mostrar un sueño, algo para que tú le digas que yo la tengo considerado, te tengo considerado. Es importante cuando un hermano, alguien me dice, hermano, dice el Señor tal cosa y yo sé que era una respuesta, digo, Señor me considera, que te considere Dios, el creador del mundo. Eso es grande, hermano, que te hable Dios y te diga, sí, yo tengo considerado tu vida. Tú eres mi hijo, mi hija, estás anotado en el libro de la vida. Eres mi hija. Y por eso yo te hablo hoy. Es tremendo, hermano. Y cuando uno dice, Señor, a mí, desde 8.000 millones de habitantes de esta tierra, a mí me consideras. Es grande, hermano, que Dios te hable y te diga eso. Es tremendo. Por uno dice, Señor, háblame una cosa, dime, para saber que estoy haciéndolo bien, que estoy bien delante de ti, que tú realmente me amas. Digo, Señor, yo realmente te amo, Señor. Entonces uno dice, dones, muéstrame, Señor, dones para edificar la iglesia, para hablarle a los hermanos y decirle, Cristo te ama, Jesús tiene esto para ti. Y eso me da alegría a mí. Revelarle un sueño, decirle, Señor, dime para decirle. Quiere corregirlo, exhortarlo o animarlo. Dios lo hace. Dios perdonó al rey David. En 2 Samuel 12:13, no lo busque, hermano. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y este profeta que lo llevó y lo descubrió a David en su pecado, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Dios podía haberlo matado en ese entonces al rey David. Pero él se humilló y pidió perdón. Imagínense el pecado, hermano. Y ayunó todo. Ha quitado tu pecado, no morirás. Porque depende de tu vida y mi vida depende de Dios. Si no te ha quitado la vida y te ha dado vida y salud, porque tiene un plan contigo, hermano. Siempre pregunto, Señor,
sé que algún día todos moriremos. Sí, ojalá, digo, Señor, ven antes. Porque yo diré la verdad y delante de Él. No quiero que mi esposa quede sola, ni yo tampoco quedar solo. Juntos para arriba del cielo, Señor. Dios permita que sea así. Dios permita. No estoy preparado. De verdad. Nadie está preparado. Hay que ser sincero. Señor, no estoy preparado. Cuando mamá iba a partir de este mundo, yo decía, no estoy preparado, Señor. No estoy preparado. Siendo cristiano, sé que soy un predicador, Señor, del Evangelio. Que tú me llamas mi siervo. Pero soy humano, Señor, y no estoy preparado. Entonces, si tú no me das la fuerza, no podré resistir. Y Dios te prepara. Dios te prepara, ni te das cuenta como Dios está en el asunto. Está ahí dándote la paz y la tranquilidad para pasar ese trago amargo. Dios te va a fortalecer. Sin Dios no podemos pasar eso. Dios te da la fuerza. Dios perdonó al rey David. No morirás, le dijo. El perdón, hermano, no significa que negamos la existencia del daño, sino que lo superamos. El perdón no significa que olvidemos lo que pasó, sino que dejamos de ir el resentimiento. No somos resentidos. El perdón no implica que justifiquemos esa acción mala. No hay que justificar lo malo. Nunca. La acción de la persona, sino que no nos dejamos llevar por el rencor. Todos fallamos. O hay alguien que pueda lanzar la primera piedra y decir, yo no lo hice, yo no fui, como dice la canción. Nadie puede decir eso. ¿Se acuerdan a la viuda, a la prostituta? El Señor dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos empezaron a botarla. Nadie la tiró. Ni nadie de nosotros puede hacerlo. Todos, digamos así. Unos más, otros menos. Saulo, todo eso. David, todo eso. El perdón no implica que justifiquemos la acción entonces de la persona, sino que no nos dejamos llevar por el rencor. No tenemos rencor. El perdón no siempre implica una reconciliación inmediata. No es. Hay que sanar. Hay que sanar el corazón con Cristo. No es inmediato. Pero sí abre la puerta a ello. A la reconciliación. Poco a poco lo harás. Orando, ayunando, leyendo la Biblia, buscando a Jesús, sanará. Y la herida se curará. Sí lo hará el Señor. Todos los que fuimos dañados alguna vez. Todos, sin excepción. Si hacemos la voluntad de Dios. Orando, ayunando, poco a poco lo hará el Señor. Dios lo hace. Qué lindo es Dios. Claro que sí. Estimados hermanos y amigos, me ayudará mucho, compartimos en la vigilia, que de parte de Dios viene esta pregunta. Os ayudará mucho, a todos, sin excepción, en pensar que aquella persona y tú, yo, nosotros, todos, no conocían a Jesús cuando se cometieron tales ofensas o pecados. Así de simple. No conocíamos a Jesús. Tú o la persona, aquella, no conocíamos a Jesús. Por eso se hicieron tales ofensas o pecados. Pero Él hoy a ti y a mí, a esa persona,
te hizo y te hará libre al conocer la verdad. Y lo hará si te pones en sus manos. En el libro de Juan 8, 31, 32, no lo busque. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Por él, por Jesús, llegó la paz a tu vida, alivio a tu alma y al espíritu. Esa es verdad. Llegó a través de Jesús la paz, el alivio a tu alma y espíritu. El perdonar a los demás nos permite superar los sentimientos de ira, de amargura, de venganza, y trae paz a los corazones a través de conocer a Jesús. Porque la Biblia dice, Juan 14, 27, mi paso dejo, mi paso doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así le dijo Pablo también al Señor. Leamos Efesios para terminar. El libro de Efesios, si lo tienen ahí, lo quiero leer junto con ustedes para terminar, hermanos. Este mensaje, no el culto. Efesios capítulo 4, del versículo 17 en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dice así: la nueva vida en Cristo. Esa es la vida de nosotros ahora y de Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, y aquí habla de mujer y hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice algo aquí: airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, si estás enojado hasta ahora, ya no tienes que enojarte, se entró el sol. Abuénate. Ni deis lugar al diablo. Él que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Léalo de nuevo, tarea para la casa. Pero puede escuchar después el mensaje. El hermano Jaime lo va a poner.
Yo no lo veo nuevo porque no me gusta verme, estoy muy gordo. Por eso no me veo. Pónganse de pie, vamos a orar, hermano. Cierren sus ojos, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, que revela la profundidad de la enseñanza de tu corazón, Padre, para nuestras vidas, para corregirnos, para enseñarnos, para edificarnos, para ser mejores hermanos, esposos, amigos, vecinos, hermanos en la fe. Es lindo, Señor, escuchar tu palabra y la corrección. Debemos acatar. No es una opción, es una obligación perdonar. Cuán clara es tu palabra, Señor. Pero cuánto cuesta aplicarla, Señor, porque la carne se niega, Padre mío, mas el Espíritu está dispuesto. Danos fuerza, Señor, para poner por obra tu palabra. Siempre, Señor, constantemente y no claudicar. Ayúdanos, Padre mío. Danos fuerza para seguir adelante. Señor, necesitamos, Señor, siempre de tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y toda justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.